presentan Chilevisión Noticias. Ya, con una tremenda declaración del Toti estamos partiendo de esta jornada. Lo primero que dijo fue, tengo hambre. Es que cuando como que estaba viendo la presentación y dije, tengo hambre, fíjate, me tomaría un desayuno, sigo viendo las noticias. Contundente, como viendo las mismas noticias que haces tú, maravilloso. Podrías ver tú y yo sentado al lado comiendo una marraqueta. Claro, sí, puede ser, también te puedo acompañar. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a las noticias, 6 de la mañana con 29 minutos de esta jornada de jueves, calurosísima, 32 grados nuevamente se esperan para Santiago. Claro, hay 14 grados a esta hora en la región metropolitana, se nota que está más elevada la temperatura y hoy día podríamos configurar la ola de calor. Si es que cruzamos, ¿cuánto era, Edu? ¿30,5 o 31,5? 30,5. Ah, entonces la vamos a pasar. Claro. Sí. Tiene toda la fe el Toti de que vamos a configurar la cuarta ola de calor del año, ¿no? La ola de calor, por si acaso, porque no es que sea un periodo muy largo, son 3 días seguidos superando el umbral máximo que hay determinado para cada día. Sí. Y listo. Y ahí ya tenemos una ola de calor para este mes. Claro que sí. Y la cuarta del año sería esta. Mira. Claro que sí. Y capaz que se pueda producir una siguiente ola, una ola consecutiva, ¿no? Porque... Una ola de 8 días. Había una ola de 8 días. Mira, qué interesante. Oye, estamos revisando nuestro dron en Alameda con General Velázquez, que está, como siempre, en 8K. Espectacular la imagen de la mañana. Levantándonos todos juntos acá en Chilevisión. Se pasó. Vamos a las claves del día para que ustedes sepan qué está haciendo noticia. Tras una maratónica sesión que se ha extendido por toda la noche, la Cámara de Diputados continúa legislando sobre el presupuesto 2023. Ya se han aprobado diversas partidas de la propuesta, así como también se han rechazado algunos puntos, lo que ha generado gran tensión entre el oficialismo y la oposición. Claro, cuando decimos continúa, es que realmente continúa. Hasta ahora pasaron de largo. El presidente Gabriel Boric ya inició sus primeras actividades oficiales en Tailandia en el marco de su viaje a la cumbre APEC. El mandatario encabezó un conversatorio en una universidad y también lideró un seminario en el que abordó diversas materias económicas. Se espera que en las próximas horas se reúna con los primeros ministros de Japón y de Canadá, Justin Trudeau, con quien ya parece tener una amistad. Cerca de 10 allanamientos simultáneos liderados por la Policía de Investigaciones lograron desarticular una banda criminal que se dedicaba al secuestro de personas. Los operativos se realizaron en las ciudades de Santiago y Valparaíso y dejaron a 15 delincuentes detenidos. En estos procedimientos se incautaron además diversas armas, entre ellas incluso una granada. Una jueza de San Bernardo fue detenida tras protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad. En la emergencia se vieron involucrados 3 autos y una niña de solo 7 años quedó con lesiones de diversa consideración. La magistrada habría marcado 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre en el alcotest. El Ministerio de Educación reveló que más de 50.000 niños, niñas y adolescentes dejaron de estudiar entre el año 2021 y 2022. Esta alarmante cifra, que se suma al alto ausentismo, está generando preocupación en las autoridades, por lo que desde el gobierno indicaron que van a impulsar diversas acciones para frenar esta deserción. Y polémica ha producido la propuesta del alcalde de Zapallar, quien busca imponer un toque de queda para menores de edad durante el verano. Expertos debaten sobre las facultades que tiene el municipio, mientras que desde la Defensoría de la Niñez presentaron un recurso de protección asegurando que la medida es inconstitucional. Y la última clave de esta jornada, hoy la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, va a enfrentar su juicio de extradición en los Países Bajos. La ex jefa comunal ahora se encuentra tramitando un asilo político después de haber huido, recordemos, de nuestro país en marzo de este año, después de haber sido condenada a 5 años de cárcel por fraude al fisco. Estamos de vuelta, faltan 15 minutos para las 7 de la mañana. Así está el sector de Alameda con General Velázquez, con cielos absolutamente despejados. A esta hora de la mañana 14 grados en el centro, pero en la zona poniente y oriente de Santiago 16.
ya, lo que marca una tendencia respecto de cómo va a ir la temperatura que podría superar los 32 grados en esta jornada. Muchísimo calor para este día jueves en Santiago. Ahí estamos viendo el cielo completamente despejado con el sobrevuelo de nuestro dron. Claro que sí. Vamos a cambiar de tema, vamos a tomar contacto con Marcos Orellana. Claro que sí, porque nos tiene antecedentes de un hecho que se ha producido en las últimas horas y que tiene como protagonista a una jueza de San Bernardo que provocó un accidente en estado de ebriedad. Marcos, buenos días. Hola, Marcos. Sí, de hecho marcó 1.8 gramos de alcohol por litro en la sangre, o sea, eso es en estado de ebriedad propiamente tal. Y esto ocurrió durante horas de la tarde de ayer en el sector de Calera de Tango, lo que genera en primera instancia un accidente múltiple. Acá debe llegar personal de Carabineros y comenzar a iniciar este procedimiento policial. La responsable, luego de realizar, claro, todas las indagatorias del caso, fue identificada como Eliana Garay Herrera, quien es magistrada del Juzgado de Familia de San Bernardo, quien al parecer se habría negado en primera instancia a realizarse esta alcoholemia. No obstante, posteriormente arrojó una prueba de intoxicarse de 1.8 gramos, así que es bastante complicado, lo que claro deja también afectada a una menor de tan solo 7 años, quien también resultó herida producto de la gravedad de este accidente de tránsito en el sector de Calera de Tango. Bastante complicado también este procedimiento policial, donde incluso llegó el padre de la jueza a defenderla precisamente a esta comisaría durante horas de la noche de ayer y conversó de forma bastante escueta con los micrófonos de Chilevisión Noticias, indicando que ella no tenía nada que ver en el sentido que era solamente un accidente de tránsito, pero al parecer no tenía conocimiento de que había dañado precisamente a una menor de tan solo 7 años de edad. Es por eso que es todavía materia de investigación el empadronamiento de las cámaras de seguridad. Tenemos precisamente también las declaraciones de algunos testigos que nos comentaron cómo ocurrieron esta clase de acontecimientos. Una situación lamentable en la que todavía está trabajando personal de Carabineros, la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIA de la policía uniformada van a ser los encargados de llevar a cabo este procedimiento policial. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de los testigos, quienes vieron cómo ocurrieron estos hechos. El accidente sucedió justo cuando estaban pasando los niños del colegio y había un taco. Y pasa el auto azul y pasó súper fuerte y había un taco más o menos y se escucha el golpe. Salimos a ver y ahí se dio cuenta que era una mujer. ¿De qué iba conduciendo? Sí, iba conduciendo. Y ella se baja y obvio que se bajó con 2 pasos para adelante y los demás para atrás, porque no podía ni afirmarse. Se veía que estaba ebria. Ella quería como arrancar y la niña del auto donde llevaba a los 3 niños, ella se bajó y le empezó a decirle cosas, que por favor se bajara, que no se arrancara y que diera la cara, entonces... Claro, bastante complicado, sobre todo las declaraciones de una de las testigos quien conversó amablemente con los micrófonos de Chilevisión Noticias durante horas de la tarde de ayer. Esta mujer, en este caso, que es jueza del Juzgado de Familia de la comuna de San Bernardo, ella quería incluso darse a la fuga. Es por eso que todavía sigue siendo materia de investigación y según Carabineros también esta mujer se habría negado en primera instancia a realizarse la alcoholemia de rigor, que se debe realizar en todo procedimiento policial cuando se ven esta clase de accidentes de tránsito. Esto es un accidente múltiple en el que dejó también lesionadas a diversas personas, incluyendo una niña de 7 años. Vamos a escuchar rápidamente también las declaraciones de Carabineros. Carabineros de la subcomisaría Calera de Tango, alrededor de las 16 horas, se traslada hasta un procedimiento de accidente de tránsito en las intersecciones de camino El Copihue con camino El Lonquén, constatando en el lugar la participación de 3 vehículos menores, resultando una pasajera menor de edad lesionada producto del accidente y además de una conductora, el cual se encontraba bajo los efectos del alcohol, procediendo a efectuar el procedimiento de rigor, tomando contacto con la Fiscalía Local de San Bernardo, quien dispuso que la conductora pasa al primer control de detención. Aquí, de verdad, a mí la única reflexión que me surge es cómo una jueza de familia no va a tener... 2 hijos en el auto. Con 2 hijos en el auto más encima. No va a tener claro el rol que cumple. Hablemos primero de la parte que tiene que ver con su rol de jueza. Claro. ¿No es cierto? Porque hay una responsabilidad pública. Tanto insistimos y a veces también
la sociedad es bien exigente con deportistas, con personas que son figuras públicas. Bueno, ser jueza de familia con mayor razón es tener una figuración. Porque además ser jueza de familia en específico, claro, me imagino que día a día se ve enfrentada a situaciones complejas, por abuso de consumo de alcohol, etcétera. En este caso, lo comentábamos antes cuando tú nos estabas hablando, Marcos, 1.8 es muchísimo. No es que yo esto no yo creo que trasciende, claro, trasciende el límite de que se te haya pasado una copa para marcar 1.8, y eso es el resultado de la alcoholemia o del alcotest, Marcos, porque también es relevante eso, porque si la alcoholemia es 1.8, quiere decir que en su minuto tenía más, porque la alcoholemia se hace varias horas después, a lo menos 2. No, esto es el intoxilacer, esto es lo que se realiza cuando se llega a Carabineros, entonces en el propio lugar. Entonces, por eso es 1.8, hemos hecho en reiteradas ocasiones esta clase de notas acá en nuestro noticiero, y 1.8 es como beber una botella de vino, pero completa. Claro. Sola. Así que es por eso que sigue siendo materia de investigación por parte de los equipos especializados de Carabineros. También hay que considerar, claro, su conceptura física, el lugar, lo que consumió, también alimentos, pero en estricto rigor, 1.8 es como beber una botella de vino. Así como para que usted se haga una idea. Vamos a escuchar, Karina, te escucho. Solo hacer un alcance, que aquí ella con esta decisión, porque esto es una decisión, ella es una persona adulta y por lo tanto hay una decisión de transgredir el límite. Afectó a sus 2 hijos, porque además la vieron en ese estado y además los expuso a este riesgo, y a esta niña de 7 años. O sea, y a cualquiera que fuera pasando por el lugar, Marcos, también, ¿no? Claro, y sobre todo también en las declaraciones que recién acabamos de escuchar de una de las testigos, indicaba que ella se quería dar a la fuga, que de hecho ella daba un paso adelante, 2 para atrás, así que no estaba en muy buenas condiciones, sobre todo para darse la fuga, sobre todo pensando en que había protagonizado este accidente múltiple, también pensando en que consumía alcohol al momento de conducir. Esto es una actitud bastante irresponsable, sobre todo viniendo de ella, que pertenece al juzgado de familia de la comunidad de San Bernardo. Vamos a escuchar este pequeño ambiente. Conversamos de forma bastante escueta con el padre, quien llegó también hasta la subcomisaría de Calera de Tango. Un simple accidente de tránsito, no hay herido, no hay nada. ¿Pero que usted es familiar de la jueza? Soy padre. Un simple accidente de tránsito, al parecer el padre no había escuchado o no sabía nada de lo que ahí había ocurrido, porque claro, deja herida a una niña de 7 años, y déjeme decirle que esto no es un simple accidente de tránsito. Precisamente con esto, personal de bomberos también tuvo que llegar hasta este lugar y vamos a escuchar esas palabras, quien también destaca a las personas heridas. A la llegada de la primera máquina del Cuerpo de Bomberos del Maipo, nos percatamos de que era una colisión por alcance. Aproximadamente teníamos 7 involucrados menores de edad, dentro de los cuales teníamos una lesionada de sexo femenino, aprox 7 años. Se solicitó la concurrencia del personal de salud de la red de urgencia del CEFAM Calera de Tango. Se trabajó en la inmovilización de esta paciente, la cual quedó a resguardo del personal de salud de la red de urgencia, y quedó en evaluación otra paciente, la cual iba a ser derivada por un vehículo particular a centro asistencial. Claro, acá el trabajo de bomberos es principalmente con la llegada de que si hay personas atrapadas en el interior de estos vehículos. Afortunadamente el trabajo fue bastante rápido por parte del personal de bomberos, pero lo que llama bastante la atención es que la protagonista de este caso sea una jueza del Juzgado de Garantía de San Bernardo. Todavía sigue siendo materia de investigación y durante esta jornada va a ser formalizada por conducir bajo los efectos del alcohol. Y lo que estábamos comentando, Marcos, recién con Karina también, es que es cierto, uno o los papás defienden a sus hijos siempre, en todas circunstancias, pero también hay un momento en que hay que ver la realidad, tratar de enterarse de lo que pasa y entender que esto fue una irresponsabilidad a todas luces, digamos, con 2 hijas en el auto y además dañando a una tercera menor de edad. No se puede justificar esto diciendo que fue un simple accidente, ¿no? O sea, claro. O sea, y aparte de esperar que haya otro tipo de explicación. Si el papá dice esto fue un simple accidente, evidentemente no está al tanto de la magnitud que tuvo esto, ni tampoco de la responsabilidad que había de fondo. O sea, aquí evidentemente una jueza, primero, no puede chocar en estado de ebriedad y en segundo lugar, intentar escapar del lugar, lo hace aún más grave, es un segundo delito. Bueno, removida de su cargo, me imagino, también es algo que vamos a conocer en el transcurso de esta jornada. Gracias, Marco, buenos días. Vamos a la pausa, cuando son las 6 de la mañana con 54 minutos, volvemos de inmediato con todas las informaciones de este jueves.
Estamos de vuelta, 7 de la mañana con 1 minuto. Se levanta con nosotros acá en Chilevisión y tenemos una información insólita porque hemos visto varias veces robos millonarios o asaltos justo a la salida de un banco. Pero esta vez tiene una particularidad. Se escondieron con varios millones de pesos en un cementerio, escondieron la plata en una tumba. Colmo. ¿O no, Max Frick nos va a contar hasta ahora. Compañero, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Humberto, Karina. Sí, una situación que se produce ayer cerca de las 10 de la mañana en la comuna de Recoleta. Calle Recoleta con Santa Filomena. 2 sujetos en motocicleta. Típico motochorro, ya tenían el dato de que había una persona que había sacado más de 50 millones de pesos en efectivo desde un Banco Santander de esa comuna. Bueno, lo intimidan, le quitan el dinero, pero acá está la acción muy rápida del vigilante privado de este banco que al ver esta situación rápidamente alerta un botón, una alarma de seguridad que tiene en el banco y esto da pronto aviso a Carabineros. Es así como se inicia un seguimiento de este vehículo, incluso con las cámaras de seguridad municipales que registran cómo esta motocicleta incluso circula contra el tránsito, y al verse cercados estos 2 delincuentes ingresan hasta el cementerio general. En ese lugar, uno de los sujetos oculta este millonario botín, más de 50 millones de pesos, en un mausoleo, y el otro esconde una pistola de fogueo adaptada para tiros, incluso tenía uno en su recámara para ser percutado y 6 más dentro de la pistola, dentro de un florero también en una cripta de este cementerio. Es así como se logra la detención de los 2, se confirma que son extranjeros de nacionalidad venezolana, ambos irregulares en nuestro país, una situación que habitualmente estamos reportando, estos delitos de salida de banco en el cual probablemente esta persona hubo alguien dentro de la sucursal bancaria que miró cuando le estaban contando todo este dinero. La misma víctima se quejó posteriormente y dijo que acá debería existir un sistema de seguridad porque el cajero contó a vista y paciencia de todos los demás clientes del banco estos 55 millones de pesos que finalmente le fueron sustraídos en la comuna de Recoleta. Vamos a escuchar a una de estas víctimas que relata este hecho realmente violento que sufrió, pero que finalmente terminó con un final feliz, los 2 detenidos y la recuperación de la totalidad del dinero. 55.700.000 y fracción. La cosa es que el error que cometió el cajero, que empezó a contarse la plata, ahí, y dejaba los fajos de billetes, dejaba. Una vez que lo contó, no hizo pasar para atrás, para echarle a la mochila esa que está ahí. ¿Ya? Pero el banco tenía muy poca gente porque en la mañana no había luz. Es interesante lo que dice porque aquí uno no ha visto que hay un protocolo distinto cuando son sumas muy altas de dinero, Max. Lo que podría ocurrir es que, claro, en vez de que vayan amontonándose los fajos de billetes literal en un vidrio que ve todo el mundo que está haciendo la fila, si es una suma muy alta debiera haber otro protocolo. No sé si existe, tú nos puedes contar, si es que tienen que entrar a una sala privada, porque, claro, estamos hablando de mucha plata en efectivo. Sí, tener algún cuidado, ¿no, Max? No existe ningún protocolo que puede hacer que un cliente tenga un trato preferencial con respecto a otro. Hace un tiempo nosotros fuimos a una actividad en la cual Banco Estado trató de implementar un sistema, por ejemplo, en el cual las cajas quedaran a una distancia prudente de los demás clientes, por lo cual no pudieran ver si es que una persona estaba sacando altas sumas de dinero. Incluso este contador de billetes que generalmente se utiliza en los bancos se recomienda ponerlo abajo para que las otras personas que están en la fila no puedan verlo. Sí, pero lo igual lógico es lo que pasa en algunas otras sucursales bancarias en las cuales, sí, claro, pero en algunas otras sucursales bancarias hay sillas, se saca un número y la persona que está en esa silla está aproximadamente a 10 metros de la caja, entonces no ve cuando le están dando una gran suma de dinero a una persona. Ahora, claro, si una persona está 10 minutos y le cuentan dinero, incluso por deducción se puede sacar que le están dando dinero, porque la persona saca fajas de billetes desde la ventanilla, porque hoy en día ya no se puede acceder directamente al cajero. Ahora, yo creo que el tema es la ventanilla, es todo el sistema de la ventanilla. Si una persona, debería existir esa facilidad, que una persona que va a hacer una gran transacción la lleven a una sala cerrada, sin vidrios. Porque lo que explicaba el señor es que ya se cuentan los billetes, van amontonándose justo en esta ventanilla y después lo llevan atrás para que dejen todos los billetes en la mochila, pero ya es demasiado tarde. O sea, ya viste cómo se iban amontonando los fajos y más o menos un delincuente podría hacer el cálculo de cuánta plata estamos hablando. Eso debiera ser al principio. Contar los billetes atrás o en una pieza cerrada, digamos, sin que lo vea todo el público. Y después a lo mejor pasar por la caja, como dice el Toto. Claro, por último para firmar el papel y listo. Pero que haya alguna preocupación, Max, si aquí lo que se requiere es que haya algún tipo de medida adicional por parte de los bancos también, ¿no?
No, incluso que la persona pudiera salir por otra puerta, porque de todas formas los delincuentes siempre tienen un ojo de águila, van a empezar a detectar las personas que ingresan a una sala especial. No van a poder saber exactamente con cuánta plata salen, pero lo más probable es que también empiecen a detectar a las personas que entran a una recámara especial a sacar dinero. Bueno, es una situación que se está debatiendo hace mucho tiempo, pero no se ha podido hacer. Lo mismo del celular, prohibir el celular dentro de las sucursales bancarias es otra de las medidas que se había propuesto. Bueno, vamos a escuchar a otra de las víctimas que durante la jornada de ayer sufrieron este millonario robo. Fuimos a retirar un dinero del Banco Estado y sacamos la plata. Agarramos la moto, nos vinimos hasta el Banco Santander. Y lo que pasa es que en el Banco Santander estaciono la moto y de repente siento que lo jalan a Patricio. Lo jalan a Patricio y lo vi que lo pegaron. Y me jalaron la mochila y agarré y me tiré con toda la moto y ahí agarrar la mochila que no se escapen, aguantarme lo más posible. Y lo que pasa de ahí, había un asaltante que me decía, te voy a meter un tiro, suelta la mochila. Se percatan, ¿no es cierto?, que la gente estaba solicitando auxilio y donde estaban viendo que se estaba provocando un robo con intimidación en Recoleta con Santa Filomena, donde una persona le estaban sustrayendo una mochila, dos jóvenes que se daban a la fuga en una motocicleta blanca. Comienza a efectuar los cierres de todas las vías de escape de estos sujetos, ¿ya?, logrando que llegaran hasta el frontis del cementerio general, lugar donde dejan abandonada la motocicleta y comienzan la huida de infantería. Uno de estos, ¿no es cierto?, el conductor de la motocicleta se logró atención a pocos metros del ingreso del cementerio, y el segundo individuo, que huía con la mochila con el dinero y la pistola, logra saltar un muro ingresando al cementerio israelita, y divisan al sujeto ya dándose a la fuga sin ningún tipo de evidencia, por decirlo así. Ahora, Max, ¿cómo es que logran identificar que había dejado escondido el dinero ahí? ¿Lo iban siguiendo directamente? ¿Cuál es la pista, no es cierto, que siguen en este caso? Sí, efectivamente los iban siguiendo muy de cerca, por eso que al verse acorralados en esos momentos en calle Recoleta, toman esta opción de ingresar al cementerio general. Claro, como es un lugar de varias hectáreas, pensaron que a lo mejor dentro de este recinto podían perder a la policía, pero claro, siempre los tuvieron a vista, y al parecer uno de los funcionarios policiales identificó cuando esta persona, ya a varios metros de distancia, oculta los 55 millones de pesos dentro de este mausoleo, y posteriormente lo detienen. Hay otro que incluso, ya lo comentamos, oculta una pistola, la cual también fue recuperada. Esa la deja dentro de un florero de una de las criptas. La verdad es que los delincuentes hoy en día hacen de todo para tratar de huir de estos típicos asaltos que realizan. En esta oportunidad no tuvieron tiempo porque todo funcionó bien. El guardia, el vigilante privado del banco, accionó rápidamente esta alarma para dar cuenta del delito. Carabineros los logra identificar rápidamente a través de las cámaras, inicia el seguimiento y es dentro del cementerio que los logran detener, pero efectivamente podría haber resultado la estrategia de los delincuentes de haber ocultado el dinero y posteriormente pedirle a alguien que lo fuera a retirar, porque ese cementerio es realmente grande. Así que una gran labor ahí de Carabineros de Recoleta en el seguimiento de estos dos delincuentes que, ya lo decíamos, resultaron ser de nacionalidad extranjera, irregulares en nuestro país y quienes van a ser formalizados. Una cosa más. Vamos a escuchar a Carabineros precisamente por... Sí, solo quiero hacer un alcance. Que tuvieron suerte, en este caso el dueño del dinero, que se recuperara la plata, porque eso es lo primero que no aparece. En otros robos, cuando se logra identificar quiénes participaron en este tipo de delito, la plata no aparece nunca. Y ese es un bien que cuesta recuperar, así que... Claro. Incluso cuando ya aparecen los delincuentes o se les descubre, la plata se la gastaron. Claro, o desapareció, no dicen dónde está. Sí, es algo que marca una diferencia también en este caso, Max. Sí, eso es lo destacable porque tiene que ver también con la rapidez y la detención de estos sujetos en lo que se denomina la flagrancia, que es cuando ocurre el delito y hay una respuesta rápida de las policías, porque efectivamente incluso se ha logrado detener a veces a los delincuentes horas después y el dinero ya no está, porque es fácil de ocultar, de reducir, de pasárselo a otra persona. Lo cierto es que las víctimas finalmente terminan perdiendo todo su dinero, y hay que destacar también que más allá de que uno está en todo su derecho de sacar todo el dinero que quiera de un banco, siempre hay que tener precaución con esto. Lo han dicho incansablemente las autoridades: si se va a hacer una compra de un bien raíz, de un vehículo, hacerlo con un valevista, porque lamentablemente es una gran tentación para los delincuentes. Probablemente esta era una banda organizada en la cual había un sujeto dentro del banco comunicándose por celular con los que estaban afuera, dando el dato: lleva mucho dinero, va con tales características, tal vestimenta, y afuera los otros lo único que hacen es identificar a esta persona y asaltarlo. Si ese es el modus operandi, no hay ningún misterio en eso. Así que vamos ahora sí a escuchar
a Carabineros acerca del hallazgo del dinero en el cementerio, que como tú bien decías, Karina, es un verdadero milagro para la víctima porque casi nunca la plata robada a estas personas se logra recuperar. Escuchemos. Se logra la detención y se comienza a hacer un rastreo, ¿no es cierto?, en las inmediaciones para buscar la evidencia, en este caso la mochila y la pistola, logrando en un mausoleo subterráneo que está en dicho cementerio, logrando ubicar la mochila con el dinero y el arma, ¿no es cierto?, que estaba escondido al interior de un macetero. Una vez que se recuperó la mochila, se trajo acá junto a la víctima y se contó el dinero en presencia del dueño de este dinero, donde se recuperó hasta el último peso que se habían sustraído estos sujetos. Bueno, y además, ahí estamos viendo, no sé si forzaron la entrada o justamente esta tumba no tenía candado, se dieron vuelta, porque por lo general hay distintos sectores, distintos patios, ¿no? Sí. Hasta desde el patio de los presidentes, qué sé yo, hay muchísimos en el cementerio general. Y dentro de ellos están también los mausoleos. En los mausoleos, por lo general, hay un candado, Max, hay una llave, en este caso también. Claro, aquí lo veíamos, mira, abajo ahí se ve, cuando empieza a bajar la cámara, se ve que hay una reja, pero no sé si está forzada o si es que está sin candado nomás y lograron encontrar la que estaba abierta. Mira, esa información no la tenemos a ciencia cierta, pero lo más probable es que hayan buscado un lugar en el cual podían esconder el dinero rápidamente, abriendo cualquier tipo de puerta que les permitiera acceder, probablemente que no tenía ningún tipo de seguridad. Esa información no fue entregada por la policía. Y aquí hay otra cosa que a mí me gustaría destacar también, que es la honestidad de los carabineros. Conocemos cómo son las policías en otros lugares. Acá perfectamente el carabinero que encontró el dinero podría haber dicho, no encontré nada, dejarlo oculto un poquito más allá. Pero bueno, destacar también la honestidad de estos carabineros que participaron en este procedimiento, porque no era poco dinero, son 55 millones de pesos. Y se recuperó el botín entero. Esa víctima debe estar feliz del procedimiento, que claro, se recuperó el botín completo, porque fueron todos los fajos de billetes echados en la misma mochila. Y yo creo que, yo no recuerdo, a ver, solo recuerdo un caso antes de un caballero, pero que él, no sé si usted, Max, tiene súper buena memoria, aquí nos va a dar cátedra porque se acuerda de todos los casos, pero había uno de una persona que fue asaltada cerca de Gran Avenida, me parece, que la persona lanza un bolso que llevaba con dinero, lo lanza como arriba del techo, queda como arriba del techo a la salida del banco, mira, se acuerda perfecto. Ese es el único caso que yo recuerdo donde se haya recuperado la plata también, en un intento de asalto de este tipo, ¿no? Ese me parece que fue en Quinta Normal. Sí. Fue en Quinta Normal, en ese sector bancario ahí de General Velázquez. Sí, fue hace poquito menos de un año, yo creo. Sí, que la víctima se ve rodeado y agarra el bolso y lo tira hacia una casa. Claro. Ahora, claro, la desesperación hace que uno haga eso, pero corre el riesgo gigante de que le disparen o lo golpeen, etcétera. En este caso, además, bueno, ahí estamos viendo la imagen del momento exacto que se está registrando, imagino, no sé si con la GoPro del carabinero, con algún teléfono. ¿Y lo otro? Y la pistola, mira, ahí en una tumba, literal. Y lo otro es que había una escalera dentro del mausoleo, porque ahí hay varios nichos. Entonces, a lo mejor estaban en reparación. Puede haber sido una tumba que ahí está. Claro, abierta, por eso estaba abierto. Toda la razón. Porque hay una escalera adentro, así que en una de esas es una señal. Bueno, más de 50 millones de pesos entonces que se recuperan de manera íntegra, como nos cuenta Max Frick. Afortunadamente para las víctimas, mira, ahí están toda la evidencia, todos los billetes. Claro, no era un botín menor, era muchísimo dinero. Y reiterar nuevamente, aunque lo hemos dicho cada vez que damos una noticia así, nunca está de más reiterar que cuando se hagan extracciones así de esta cantidad de dinero, lo ideal es hacerlo con un valevista y no en efectivo, porque siempre se corre ese riesgo. Y pedirlo, lo mejor, aunque le digan que no, pedir un trato distinto al interior del banco, no se pierde nada en términos de seguridad. Muchas gracias, Max, por haber revisado con nosotros todas estas imágenes y esta historia. Gracias, Max. 7:15 de la mañana, nos vamos a una pausa muy breve y volvemos con más noticias y también con el pronóstico del tiempo para este día despejado. 32 grados se esperan en Santiago. Vamos y volvemos. Con cielo azulado. Estamos de regreso, 7:22 de la mañana, y le contamos que Carabineros detuvo a 4 personas que maniataron a una asesora del hogar para robar la casa en la que trabajaba en la comuna de La Reina. Incluso un operativo aéreo fue el que permitió la captura de la banda cuando trataban de huir. Jonathan Menares nos va a contar más detalles. Jonathan, buenos días.
Buenos días, Humberto, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, tú lo señalabas de muy buena manera, un violento asalto tuvo lugar este día miércoles en la comuna de La Reina, luego de que un grupo de sujetos ingresara hasta un domicilio y amarrara a la asesora del hogar que se encontraba en ese momento sola en la vivienda, y posterior huida de este grupo de sujetos de esta hogar es que se requiere un trabajo de incluso el helicóptero policial para poder dar con la captura de estos sujetos. Todo ocurrió esto en una casa ubicada en la calle Álvaro Casanova, hasta donde llegaron 4 sujetos, uno de ellos un menor de edad, quienes ingresaron por un sitio eriazo colindante con esta vivienda. Ya en el interior intimidaron y maniataron a la mujer que se encontraba dentro de esta vivienda absolutamente sola. Estamos hablando de la asesora del hogar, para registrar el domicilio prácticamente por completo y sustraer distintas especies de valor como equipos y aparatos tecnológicos. En medio del asalto, el dueño de casa, que se encontraba realizando distintos trámites fuera de su hogar, recibe una notificación en uno de sus aparatos tecnológicos de que la cámara de seguridad de su vivienda había registrado un corte de energía, lo cual le llamó bastante la atención. Pasemos a escuchar precisamente lo que el dueño de esta vivienda nos comentó en horas de esta tarde, este día miércoles, tras sufrir un violento robo en su vivienda. Bueno, yo recibí 2 llamados de la alarma. El primero, que había un corte de luz, y el segundo, que habían desconectado una cámara. Entonces ya asumí que alguien había en la casa. Llegué a la casa, entré con precaución, dejé el portón abierto y el auto listo para arrancar. Y cuando entré estaba la asesora del hogar, ¿cierto?, amarrada en el sillón, y me hizo señas que me fuera. Salí corriendo y llamé a Carabineros primeramente y después a la Municipalidad de La Reina, y la labor realmente de Carabineros fue espectacular hoy día. Al encontrarse con la imagen de esta mujer que trabaja en su hogar amarrada en el sillón, es que este sujeto entiende lo que está sucediendo al interior de su vivienda, y es que rápidamente decide llamar a personal de Carabineros para que asistan hasta ese lugar. La llegada de los funcionarios policiales se da de manera bastante rápida, y los delincuentes, al percatarse de la presencia de los funcionarios policiales, es que intentan huir precisamente por el sitio eriazo que se encuentra a un costado de esta vivienda, siendo detenida en primera instancia una mujer, mientras que los otros 3 integrantes de la banda escaparon en dirección al cerro que está ubicado precisamente detrás de esta casa, que corresponde al Parque Natural Aguas de Ramón. Pasemos a escuchar lo que nos señaló Carabineros respecto de este caso. 3 hombres y una mujer, quienes maniataron a la asesora del hogar, y en los momentos que se encontraba registrando el domicilio, llega el dueño de casa. En esos instantes él llama por teléfono a la central cámara, llegando en primera instancia personal SIP de esta unidad, ingresando y percatándose que estaban estos 4 individuos al interior del domicilio, quienes al ver la presencia policial comenzaron a arrancar aproximadamente una media hora, sea con el paradero de estos 3 individuos en una acequia que se encontraba en el cerro. Finalmente se logra dar con la detención de estos 4 sujetos. Carabineros además logró recuperar todas las especies sustraídas, e incluso este grupo de personas portaba un arma a fogueo, la cual estaba adaptada para el disparo. Precisamente los 4 sujetos detenidos también todos cuentan con antecedentes policiales ligados a este tipo de hechos, por lo que se espera que en esta jornada pasen a control de detención, Humberto, Karina, así que mientras podamos tener mayores detalles, por supuesto, se los estaremos informando de manera oportuna. Claro, la zona alta de La Reina, de Peñalolén, que cuentan con muchos cerros también, por ejemplo, ahí es un lugar que utilizaron para tratar de ocultarse. Nos vamos a quedar con esta imagen aérea de este operativo grande, ¿no?, en que se transformó y que fue este exitoso, robo a una casa, y exitoso afortunadamente. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Casi le digo buenas tardes. Ya, estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta y vamos a restablecer el contacto con Max Frick, que nos va a contar sobre allanamientos simultáneos que se registraron en Santiago y Valparaíso por parte de la policía para desarticular una banda que se habría dedicado al secuestro de personas. Esa es la teoría, ¿no es cierto, Max? Hola Karina, hola Humberto, muy buenos días. Sí, retomamos el contacto para contarles esta historia que realmente nos impacta, porque este es un delito al cual no estábamos acostumbrados acá en Chile, y ya hace aproximadamente 2 años se viene reiterando con cifras que van en aumento. Bueno, esta era una banda de a lo menos 15 sujetos, por lo menos esos fueron los detenidos por la Policía de Investigaciones a través de su unidad especializada en este tipo de delitos, la VIPE, la Brigada Investigadora
de casos policiales especiales de la PDI que llegó hasta 9 domicilios en Valparaíso y en Santiago. Bueno, pero la sorpresa fue grande porque no solamente se encontraron armas en este allanamiento, se detuvo hasta 15 personas, la mayor parte extranjeros que habrían realizado a lo menos 5 secuestros extorsivos, sino que además se encontró una granada en un departamento de calle Santa Rosa, en el piso 29, en donde se desalojó a todas las personas de ese piso por, evidentemente, el riesgo de una detonación de este artefacto explosivo. Vamos a escuchar declaraciones del subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI Vipe, que da cuenta de cómo operaba esta agrupación delictual que incluso secuestró a un empresario de nacionalidad china el 30 de septiembre pasado, quien fue liberado previo pago de un millonario rescate. Escuchemos. Por una investigación en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por distintos delitos de secuestro ocurridos en la región metropolitana en lo que va del año. Esta operación policial se desarrolló en distintos domicilios de la región metropolitana y la quinta región, alrededor de 8 en Santiago y 1 en la quinta región, la que ha arrojado distintos resultados exitosos, por lo demás, entre la incautación de armas de fuego y gran cantidad de detenidos. Son alrededor de 5 casos de secuestro desde septiembre hasta lo que va del año. Varias armas de fuego, alto poder, ¿no? De fuego. Entre ellos se dice que había una granada, Max. ¿Qué nos puedes contar a propósito del armamento con que contaba esta banda? Sí, efectivamente era una granada que además no es la primera vez que se encuentra ya en poder de estas agrupaciones criminales que se dedican a estos delitos sumamente graves. En este caso, secuestros extorsivos. Se pudo comprobar que era una granada que estaba en perfecto estado, que seguramente era utilizada como algún tipo de medio para amedrentar a las víctimas. En el secuestro que yo les relataba anteriormente de este empresario de nacionalidad china que ocurrió en Estación Central, los delincuentes llegaron en varias motocicletas. Nosotros reporteamos ese tema, llegaron hasta una bodega ubicada cerca de General Velázquez y ahí con armas de fuego intimidaron, golpearon a los trabajadores de esa bodega, les robaron los celulares para que no se pudieran comunicar y además se llevaron a este ciudadano de nacionalidad china por el quien su familia debió pagar un rescate. Apareció aproximadamente 5 horas después, pero debieron pagar el rescate en esos momentos porque al parecer las amenazas eran tan graves que podrían haberle quitado la vida a esta persona. Vamos a escuchar más declaraciones de la Policía de Investigaciones que da cuenta precisamente de este alto poder de fuego que tenían estos sujetos, además de esta granada de mano. En este lugar, en este domicilio que fue registrado el día de hoy, se logró la incautación de diversas armas de fuego, de puño, además de una granada de mano activa, la que fue levantada por personal especializado del equipo especial TEDAX de la PDI y que fue llevada, ¿cierto? Fue trasladada hasta dependencia de su laboratorio a fin de establecer su procedencia. Bueno, lo grave de todo esto es que se logró acreditar la participación de estos sujetos en a lo menos 5 secuestros extorsivos, no descartándose su participación en otros raptos que se han producido con características similares. Son bandas dedicadas al denominado secuestro express, en el cual se pide una cifra que no es tan alta, que está fácil acceso de las víctimas, por lo tanto no se descarta que en varios otros secuestros las víctimas también hayan pagado el precio que pedían estos captores que mantenían a las víctimas cautivas, al parecer, en esos mismos lugares donde fueron allanados. Vamos a escuchar ahora declaraciones de vecinos, testigos de este lugar que estaban impresionados con lo que había ocurrido en ese entorno. Nunca se imaginaron que al interior de esos departamentos estuvieron cautivas varias víctimas producto de estos secuestros extorsivos. Escuchemos lo que dijeron estos residentes. Sí, son personas que lamentablemente viven en este edificio donde se ha convertido en sucursal de mafia contra el país. Gravísimo, gravísimo, más aún si uno tiene hijos y todo. O sea, yo le digo, esto no da para más, lo digo así textualmente, esto no da para más, hay que poner un atajo a esto, ya esto es mucho. Cuando supo de que era aquí el interior, ¿qué le pareció? Bueno, bajé inmediatamente porque necesito ver, porque yo vivo acá y necesito saber qué tanta seguridad tenemos nosotros acá dentro de la comunidad donde vivimos. Bueno, no solamente han aumentado en número los secuestros en nuestro país, sino también el falso secuestro. Por eso la Policía de Investigaciones llama a tener mucho cuidado
con esos falsos secuestros que terminan siendo incluso estafas telefónicas en los cuales las personas ven a alguien que tenga una denuncia por presunta desgracia o conocen del extravío de algún familiar y comienzan a llamar a la familia solicitándoles dinero por la liberación de esta persona que nunca estuvo en cautiverio. Así que hay que tener mucho cuidado cuando a uno se le llama y se le extorsiona por un secuestro. Ahora, lo primero que hay que hacer, comunicarse inmediatamente con la policía, carabineros o incluso el Ministerio Público. Sí, y en el último tiempo el delito de secuestro es uno de los más gravosos que contempla nuestra legislación. En el último tiempo no se habían producido casos como este. De hecho, era muy difícil configurar delitos de secuestro en Chile por todos los requisitos que tiene el establecimiento del delito, la forma y las características que tiene que tener. Pero lamentablemente, Max, en el último tiempo se ha vuelto cada vez más común que hechos de este tipo se transformen realmente y se configuren como un delito de secuestro propiamente tal, ¿no? Sí, porque antes, por ejemplo, lo que pasaba mucho es que existían robos con retención de personas. Este típico robo en el cual a alguien le robaban un auto, lo hacían girar en varios cajeros automáticos dinero, el propio robo con retención de los camioneros que llevan cargas a veces muy valiosas como electrodomésticos, cientos de millones de pesos. Claro, los retenían un rato y después los abandonaban. Pero el fin en sí no era el secuestro, sino que era el robo. Acá efectivamente, como tú bien dices, hay varios requisitos que se reúnen. Primero, la extorsión. Hay una solicitud de dinero a las familias por la liberación de esta víctima. La retención propiamente tal de estas personas contra su voluntad por varias horas. Bueno, claro, es muy difícil acreditar el delito de secuestro y acá en esta ocasión el Ministerio Público junto con la PDI lograron acreditar en 5 casos secuestros efectivos, lo que es gravísimo realmente, como tú decías, y que tiene penas altísimas que pueden partir incluso en los 15 años de cárcel dependiendo cuáles son las agravantes y las atenuantes que tenga el caso en particular. Y es de esperar que sea así, porque hay que frenar este tipo de delitos de manera sólida e inmediata, porque si no empiezan a expandirse y ya es demasiado tarde cuando queremos detenerlo. Este es un delito que habíamos visto en otros países del continente o de la región, para hablar del barrio, digamos, pero no en nuestro país de forma habitual. No. Lo mismo que ha ocurrido en el último tiempo con los motochorros. No era un tipo de delito al que estuviéramos acostumbrados. ¿Para qué decir los portonazos, no? Y cuando ya no se les pone freno, es muy difícil porque están demasiado expandidos. Y además están muy ligados este tipo de delitos al crimen organizado, Max. Claro. O sea, si es que uno revisa, por ejemplo, las experiencias de otros países están prácticamente de la mano, ¿no? No, y lo que dice Humberto también es muy cierto. Cuando el delito se empieza a ser más habitual, las cifras cada vez son menores. Entonces, para las víctimas a veces es mucho más fácil que esperar una liberación que puede ser consensuada con un equipo negociador de la policía, pagar la cifra. Claro. Los secuestros partieron acá en Chile con sumas altísimas. Hoy en día se calcula que incluso se pueden llegar a pedir 100.000 o 200.000 pesos por una liberación, lo que es algo que una familia desesperada puede reunir rápidamente yendo a girar dinero a un cajero automático. Por eso no es bueno esperar que estos delitos se masifiquen, porque si no, finalmente se transforma todo en un círculo vicioso en el cual el secuestro express se vuelve un negocio muy lucrativo porque es fácil obtener sumas de dinero que no son tan altas. Y lo otro, que hoy día existen todas las herramientas de tecnología a la mano para que la policía, en caso de ser alertada de un caso como este, pueda esperar una llamada extorsiva y georreferenciar de dónde se está produciendo y tratar de determinar quién está detrás. Entonces también depende de qué tan a tiempo se comunica esta información. Por eso es tan importante hacer la denuncia, porque puede avanzar en vías paralelas. La persona que recibe la llamada puede aparentar estar reuniendo el dinero mientras la policía está haciendo todas las labores y estableciendo conexiones, ¿no? Obvio, toda la razón. Claro, lo que pasa sí con estas bandas, lo hemos sabido por la propia policía, es que la persona que hace el llamado extorsivo está en otro punto distinto a la víctima y generalmente moviéndose en un vehículo. Entonces, por eso se hace tan difícil poder georreferenciar esa llamada para saber el lugar exacto donde está la víctima. Estas son bandas que tienen experiencia, que como decían ustedes, traen este delito. Este es un delito importado desde otros países y saben perfectamente las estrategias para hacerlo, para no ser detectados. Por eso es tan importante esta investigación de la PDI que logra sacar a estos 15 sujetos que realizaban estos llamados extorsivos por secuestros realmente violentos que ocurrieron desde septiembre a la fecha. Bueno, por lo menos hay personas detenidas en este caso, eso es lo más relevante. Muchas gracias, Max, por todo el detalle. Buenos días.
todo el rigor de la ley. Entonces, buenos días. Gracias, Max. Vamos a cambiar de tema. Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta, enfrenta hoy, o ya enfrentó porque acaba de terminar, su juicio de extradición en los Países Bajos. Eso después de que, recordemos, huyera en marzo de este año, la Corte Suprema ratificaba su condena de 5 años y un día de prisión efectiva por fraude al fisco. Para contarnos qué es lo que ocurrió en este juicio, tenemos contacto con Andrés Fredriksen desde Países Bajos. Andrés, te estamos viendo en pantalla. Cuéntanos qué es lo que acaba de ocurrir, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, como les contaba hace unos minutos atrás, bueno, aquí tengo la oportunidad de estar con el abogado en estos momentos de Karen Rojo. Él nos va a contar algunas cosas, algunos detalles de lo que está sucediendo y cómo salió recién el juicio, ¿no? El pequeño juicio que tuvo Karen Rojo. Vamos a ir en directo con el abogado, ¿vale? Ok, te escuchamos. Tribunal colegiado para los efectos de discutir los argumentos por las partes y tomar una resolución. Es un tribunal colegiado compuesto de 3 miembros, el cual tiene que resolver esto por mayoría. Desde el punto de vista de parte de ¿qué se plantea? ¿Qué se pide? Se plantea. No vamos a referir los términos de artículos y materias de fondo. Esto es un tema que se discute en la sede correspondiente. Está de muy buen ánimo, ella sabe que está muy bien representada, sabe que se ha trabajado mucho por parte de su defensa en argumentos sólidos que fueron los que ya se expusieron en la corte. No sé si a ustedes le quieren hacer alguna pregunta en directo para decirle... Solo saber cuál fue el veredicto, ¿equipo? porque... ¿O cuándo se va a conocer la resolución? Claro, ¿cuándo se va a conocer la resolución? Mire, él mismo te lo va a contestar, él mismo lo va a contestar, así que le pido. Hágale el punto y le voy a pasar el teléfono. Sí, es que está conversando con otros medios también, tenemos algún desfase, pero vamos a ver si podemos conversar con el abogado en los próximos minutos y saber entonces cuánto se va a demorar. Recordemos también que Karen Rojo estaba pidiendo asilo político en paralelo. Entonces, claro, hay una resolución que tiene que ver con la audiencia de extradición. Esas resoluciones en general se demoran un poquito más. Esta audiencia fue relativamente corta, Andrés, ¿no? Y a puerta cerrada. Sí, fue bastante corta, mucho duró 1 hora, mucho salió de 1 hora y como les digo, ya estamos el abogado, pero él ofreció conversar con nosotros. Yo estuve bastante una conversación de unos 10 minutos y bueno, lo estamos esperando, ahora justo llegan los colegas de otros medios, pero está abierto a conversar para que les cuente a ustedes cómo salió todo esto. Hagamos algo, volvamos contigo, ¿Qué parece? Andrés, ¿Lo esperamos? Cuando tengamos al abogado vamos a volver contigo, vamos a cambiar de tema, pero por ahora, solo para cerrar, claro, la Fiscalía Local de Antofagasta había comunicado que por decisión del Tribunal de los Países Bajos, esta audiencia iba a ser a puertas cerradas, sin transmisión en línea, sin acceso a la prensa tampoco, así que por lo mismo queremos las palabras del abogado en los próximos minutos. Volvemos contigo, Andrés. Claro. Vamos a esta hora a restablecer y a establecer un contacto con Antonio Ruiz, que está con nosotros, no lo puedo creer, desde Tailandia. ¿Qué hora con una diferencia horaria, pero enorme. 25 horas se demoró el viaje, ¿no es cierto? Hasta allá. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días acá. Y tú nos cuentas qué hora es allá. ¿Cómo están? Muy buenos días en Chile, claro, aquí 10 minutos para las 6 de la tarde. Ha sido una jornada larga, la verdad, son 10 horas más que en nuestro país, aquí en Bangkok, que es la sede de esta nueva cumbre APEC, que estuvo suspendida, podríamos decir, suspendida la presencialidad durante los últimos años, complejos por la pandemia, y que retoma la normalidad en esta versión 2022, la primera, por cierto, el debut del presidente de la República, Gabriel Boric, aquí en el sudeste asiático. Es la primera jornada más formal de actividades del mandatario. Les cuento que temprano estuvo en una universidad, la más antigua, la más importante de Bangkok, la verdad, impronunciable el nombre, para qué les voy a mentir, pero ahí estuvo el presidente de la República en un conversatorio con estudiantes, incluso algunos de ellos se esforzaban en hacerle las preguntas al mandatario en español, y fue un ambiente bien cálido el que recibió al mandatario chileno. Incluso allí se recitaron algunos poemas de Pablo Neruda, se habló de algunos escritores nacionales, y allí el mandatario también fue consultado por algunos temas de contingencia, y fue allí donde abordó, por ejemplo, la guerra comercial entre
China y Estados Unidos, que ha marcado también parte del acontecer internacional en los últimos años. Incluso reconoció el presidente Gabriel Boric presiones a nuestro país para que tome alguna postura, algún bando en esta guerra comercial, ya sea por China o por Estados Unidos. Relevante esto que mencionó el presidente Gabriel Boric, porque mañana precisamente aquí en Bangkok, Tailandia, también va a sostener una reunión bilateral con Xi Jinping, el líder de la República Popular de China. Así que probablemente en un ratito más el presidente va a ofrecer un punto de prensa donde también queremos preguntarle por esas declaraciones que realizó en ese conversatorio con estudiantes, donde señaló que Chile se le ha pedido en privado, eso sí, que tome una postura respecto de esta guerra comercial que tanto preocupa también al mundo y que tantas implicaciones ha tenido en lo económico. Pasemos a escuchar cómo fue ese momento más temprano aquí en Bangkok. Hoy en día estamos enfrentando una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hemos recibido algunas presiones para decir en qué lado estamos y nosotros, como un país soberano, tenemos la autonomía de decidir y de tener relaciones con todo el mundo. Nosotros queremos incrementar nuestra relación con Asia. Ahora, ¿cómo ha sido, Antonio, la llegada de la figura del presidente Boric a la cumbre de la PEC? Te lo pregunto también porque ayer se especulaba sobre los encuentros que podría volver a tener con Justin Trudeau, que es primer ministro de Canadá y con quien al parecer comparten afinidad. Y que protagonizó una polémica con Xi Jinping también. Claro, en las últimas horas Justin Trudeau estuvo centrado en esa polémica, pero con el presidente Boric se tomó hasta una cerveza. La relación parece ser bastante distinta respecto del líder chino, ¿no? De Justin Trudeau con el líder chino versus con Gabriel Boric. Y también con el presidente lo une la juventud, parece, en el cargo, ¿no? Sí, recordemos que han estado cultivando esta relación Gabriel Boric y Justin Trudeau. Los dos muy jóvenes arribaron al poder en sus respectivos países. Recuerden ustedes, con solo 43 años, Justin Trudeau en el año 2016 puso de cabeza, podríamos decir, a la política tradicional en Canadá, que es uno de los países más desarrollados del planeta. Y recordaban ustedes bien en el mes de junio, cuando ambos, luego de una visita que realizó el presidente Gabriel Boric a la ciudad de Ottawa, tomaron tiempo allí para beber una cerveza en una actividad, podríamos decir, que se salió de todo protocolo en esa oportunidad y que tanto fue comentada en redes sociales. Claro, el contexto es distinto en esta oportunidad. Durante esta tarde el presidente Gabriel Boric va a concretar esa reunión bilateral con Justin Trudeau. De hecho, ya fue hace algunos instantes, y la verdad que también se iba a complementar con otra reunión bilateral con el primer ministro de Japón. Son las dos reuniones bilaterales trascendentes que ha tenido el presidente Gabriel Boric, a quien les cuento, lo estamos esperando aquí en un salón contiguo en este hotel para poder llevar adelante el punto de prensa que va a ofrecer a los medios locales. Sí, los escucho. Me quedé con algo que dijiste hace un ratito que me parece importante, que tiene que ver con esta no presión, pero sí a puertas cerradas, exigir, pedirle a nuestro país que se pronuncie respecto a esta guerra comercial. Es muy complejo considerando la posición de nuestro país. Somos un país en vías de desarrollo, un país más bien pequeño en comparación a las grandes potencias. Se hace complejo ponerse en un otro lado de la vereda, sobre todo porque hay que estar literalmente bien con las grandes potencias, ¿no? Es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Qué se ha sabido? ¿Qué plantea Chile respecto a esto? Me imagino que es una respuesta más bien diplomática, ¿no? Sí, es una posición muy complicada porque recordemos que China es el principal socio comercial de nuestro país. Gran parte del cobre de nuestro país se va hacia el gigante asiático, siempre interesado en nuestra principal exportación. Y por otra parte, Estados Unidos, su zona de influencia natural, histórica, siempre ha sido Latinoamérica, y allí Chile también ha jugado un rol importante. Así que no es menor la disyuntiva también que ha hecho pública el presidente Gabriel Boric en las últimas horas
aquí en Tailandia en el marco de esta cumbre APEC. De hecho, les cuento, les soplo que es la primera pregunta del punto de prensa en algunos momentos más para preguntarle al presidente Gabriel Boric a qué presiones se refiere. Él dice que han sido en privado, pero habrá que consultar, ¿no? A qué nivel han sido estas y cómo ha respondido también nuestro país. Así que, claro, va a ser un tema que probablemente va a seguir mucho más durante la jornada del día de mañana, que va a ser el turno de esta reunión bilateral también con Xi Jinping, quien sabemos durante su administración, que ya se prolonga por largos años, uno de sus focos centrales ha sido estrechar lazos con Latinoamérica. Así que va a ser interesante también el encuentro entre el mandatario chileno y el líder de la República Popular China. Antonio, ¿y cómo ha cambiado la situación en el último tiempo respecto de las preguntas que se pueden hacer al presidente? En algún momento se ponía límite a la cantidad de preguntas que se podían hacer. Decían ya 3 preguntas y ahí había que turnarse. Y claro, ahora el presidente Boric contesta todo lo que quieran preguntar los periodistas. ¿Cómo se organiza todo eso? En esta oportunidad 3 preguntas. Lo que pasa es que en las giras regionales generalmente se dividen estas entre las preguntas de los medios locales, digamos, y los medios nacionales que lo acompañamos desde Santiago. Pero en esta oportunidad 3 preguntas, claro. En esta oportunidad 3 preguntas a los medios nacionales en una gira, claro, de carácter internacional. Así que va a haber espacio allí para algunas preguntas y proyectando también la agenda del mandatario en estas 2 jornadas que aún restan en el marco de su participación en esta cumbre APEC. Bueno, lo vamos a revisar en nuestro noticiero al mediodía también. Muchas gracias, Antonio. Esperamos las declaraciones. Gracias, Antonio, desde Tailandia. Increíble la imagen, impecable. Así nos estamos despidiendo. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Que tengan un excelente jueves. Así es, chao, que estén bien. No se olviden, seguimos por Pluto, voy con la manestra hoy día.